Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy quiero compartir con ustedes, desarrollar, comentar con todos ustedes lo vinculado con la libertad de culto, la libertad religiosa y la mente del venezolano, porque me pidieron este programa para Venezuela. Y he visto que esa nación, hay muchas situaciones difíciles a nivel económico, a nivel de la migración, a nivel religioso se está discutiendo muchas cosas. Hay muchas protestas en el país con respecto a este tema. ¿Y quién más que un experto jurista como lo es el doctor Henry Chirinos para aclararnos algunas preguntas que le queremos hacer? Por lo tanto, es interesante que hoy el canal se viste de gala con esta entrevista que nos ha dado el doctor Henry Chirinos. Ministerio Alcanzando Naciones. Sé parte de esta experiencia sobrenatural. La psicología del venezolano siempre ha sido muy abierta y diversa. Es parte de la idiosincrasia latinoamericana y en especial en este país que las personas son muy tolerantes en la parte social. Ahora, hablemos del tema de la libertad religiosa, la libertad de culto. La primera pregunta que tengo para usted, amado juez, ministro, doctor Chirino, es la siguiente. ¿Puede hablarnos del contexto histórico de la realidad de la libertad religiosa en Venezuela? Buenas tardes, mis estimados ministros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Yo le he dicho a los ministros, es necesario, es menester revisarnos por el texto constitucional y partir de la Constitución de 1811. Ella establecía de manera textual que la religión católica, apostólica y romana es también la del Estado y exclusiva de los habitantes del territorio nacional. Pero es bueno hacer referencia que en el año 1834 el Congreso legisla una ley de culto que fue refrendada el 18 de febrero de 1834 por el presidente Páez. Yo quiero hacer una acotación en estas comparaciones. Es una ley de culto que posteriormente fue refrendada por el presidente Páez, ok, pero cuando hablamos de la Constitución de 1811, está hablando de que la religión católica, apostólica y romana es también la del Estado y exclusiva de los habitantes del territorio nacional. En el año 1864, la Asamblea Constituyente, ojo, estamos hablando ya de la Asamblea Constituyente, consagra la libertad de culto en la nueva Constitución. Por eso decía, es bueno tomar la de 1811, luego la de 1830, que era una ley, pero luego en el año, repito, en 1864, en una revisión constitucional se consagra la libertad de culto. Y decía así, la libertad de culto, pero solo la religión católica, apostólica y romana podrá hacer culto público fuera de los templos. Si bien es cierto que se estaba permitiendo la libertad de culto, quedaba terminantemente prohibido hacer los cultos no católicos fuera de manera pública. Si no se podía hacer, solamente se hacía de manera privada. Interesante lo que usted dice. Ahora, acláranos un poco más. ¿Cuándo empieza realmente a haber una libertad, es decir, de una expresión psicológica, una expresión abierta de conciencia en Venezuela? ¿Puede hablarnos de eso? En el año 1874, la Constitución es rectificada este principio, hacer los cultos de manera privada, los no católicos, y se sigue consagrando la libertad religiosa, pero en esos términos. Luego es bueno resaltar que en el 1881 se crea una nueva constitución. No olvidemos nunca que hemos tenido hasta 1961, teníamos 26 constituciones. Con la de 99 tenemos 27 constituciones. Y allí se consagra la libertad de culto, repito, en 1881, y se extendió a los cultos no católicos el privilegio de ser recibidos fuera del templo. Es decir, 1881, por primera vez, se permite la realización de los cultos fuera de los templos. Es decir, se puede realizar de manera ya no solamente pública, sino privada. Luego la Constitución de 1909 hace referencia a la libertad religiosa, sin que por ningún
motivo pueda menoscabarse el derecho del patronato eclesiástico. Patronato que fue aprobado, todos hablamos de lo que fue la Gran Colombia, allí se aprobó el patronato y posteriormente por segunda fue rectificado. Generalmente en los contextos dictatoriales se supervisan mucho los cultos, mucha injerencia de los ejecutivos, de las partes políticas en las religiones. Eso incide, por supuesto, en la psicología, en la conducta de las personas que son generalmente perseguidas. En el caso venezolano, ¿eran inspeccionados los cultos a comienzos del siglo XX? Es bueno mencionar que la Constitución de 1914 hace referencia a la suprema inspección, también la de 1909. Ya se está hablando, los cultos van a estar bajo la suprema inspección del Ejecutivo Nacional. Pero no se dice Ejecutivo Nacional, sino, fíjese, la Constitución de 1914 hace referencia a la suprema inspección de todo culto por el presidente de la República. Sabemos que en aquel entonces, en 1914, vivíamos en plena dictadura de Juan Vicente Gómez. La Constitución de 1936 habla de la libertad de religión bajo también la suprema inspección, ya no del presidente de la República, sino del Ejecutivo Federal. No habla del presidente. La Constitución de 1947 hace referencia a la suprema inspección también de culto y se permiten los cultos, ya libertad de culto, tanto pública de manera privada. Luego la Constitución de 1961 es muy clara, dice, todos tienen derecho de profesar su fe religiosa y de ejercer su culto privado o públicamente. ¿Por qué el constituyente o por qué la nueva Constitución recoge público o privadamente? Porque no se permitía que los cultos no católicos se ejercieran de manera pública, sino privada. Por eso yo digo, ¿cuándo realmente se consagra la libertad de culto? Cuando se toma rango constitucional y la misma se puede hacer de manera pública y privada. 1830, repito, no tiene rango constitucional, sino rango legal, y se hacía solamente de manera privada, igualmente que la Constitución de 1864. Ya tenía rango constitucional la libertad de culto, pero los cultos se iban a realizar de manera privada, los cultos no católicos. Y en 1881 ya tiene rango constitucional y los cultos se pueden hacer de manera pública y privada. Es importante saber de que entonces hemos tenido una evolución jurídica en este tema. Ahora, el comportamiento del venezolano en la parte de la idiosincrasia, entonces, es muy nuevo, esta tolerancia, ¿no? Generalmente los dictadores, presidentes, que son personas que no aman la libertad de expresión o la libertad de culto, restringen mucho y supervisan mucho las constituciones, o supervisan, mejor dicho, los cultos. Son muy ingerentes en temas religiosos. ¿Qué opinión? ¿Siempre fue así en Venezuela? ¿Cuándo esto cambió? En vista que en Venezuela nunca hubo una libertad completa de religión, nunca hubo una libertad completa de culto. ¿Cuándo es que se rompe esta situación? Luego tenemos la Constitución de 1961. Habla del derecho de profesar su fe religiosa de manera privada o pública. Eso es muy importante, y también hace referencia sometida a la suprema inspección del Ejecutivo Nacional. Y la última pregunta, amado doctor, amigo. Actualmente la Constitución venezolana plantea una injerencia del Ejecutivo en asuntos religiosos, una injerencia de control, una injerencia de inspección, o es la iglesia o los cultos autónomos del Estado. ¿Qué tienes que comentarnos de eso? Tenemos la última Constitución creada en el año 1999. Creo que es una Constitución muy amplia, la cual nosotros allí trabajamos arduamente, ¿verdad? Dice la Constitución de 1999 en su artículo 59, que es mucho más amplia. Habla: el Estado garantizará la libertad de culto y de religión, el derecho de las personas a profesar su fe religiosa y culto, privado o públicamente, se garantiza la independencia. Por primera vez se habla de la independencia y la autonomía de las iglesias. Esto es muy importante. Nunca se hablaba de las iglesias, sino de la iglesia. O sea, estamos hablando de manera general. En Venezuela, cualquier anuncio de prensa, cualquier
medio que hablara de la libertad de culto. Entonces se hablaba de la religión, de una religión, de la religión católica específicamente. Ahora no, ahora cuando se habla de iglesia, estamos haciendo referencia a iglesia. Hay que ver qué tipo de iglesia, si es la católica, si es la evangélica, y gloria a Dios por eso. Entonces, esta constitución del 99 no hace referencia a la inspección del Ejecutivo Nacional. Esta figura desaparece. Es más, es mucho más amplia. Repito, no solamente a la independencia y la autonomía de la iglesia, sino le da, amplía al constituyente y le da el derecho y a la madre a que sus hijos reciban la educación religiosa de acuerdo a sus convicciones. Entonces, recapitulando, podemos decir, hermanos, que hay una libertad de culto de manera parcial, la de 1830, porque fue una ley y no tenía rango constitucional. 1864, la misma, repito, la misma ya agarra rango constitucional, pero los cultos se iban a hacer, los cultos no católicos, de manera privada. Luego 1881, exactamente, ahí sí podemos hablar de una verdadera libertad de culto, porque ahora de los cultos públicos, de manera pública y privadamente, todos los cultos. Y luego viene la inspección del Ejecutivo, a través de todos los tiempos, hasta 1961, que allí la Constitución del 61 hablaba en su artículo 65 bajo la suprema inspección del Ejecutivo Nacional. Figura que desaparece en el 1999 con la nueva la Carta Magna. Entonces podemos decir que sí hay una libertad de culto que está consagrada en el texto constitucional a partir de 1881. Lo que existía era una ley que fue refrendada en 1830, pero que no tenía rango constitucional. Pero sí, progresivamente hemos logrado la libertad de culto. De manera progresiva hemos logrado efectivamente que la iglesia no católica, la iglesia evangélica, como dice mucho, la iglesia protestante, haya ganado terreno. Hasta la presente fecha, históricamente, constitucionalmente hablando, podemos decir grandes logros para la iglesia cristiana evangélica en Venezuela. Hemos llegado al final de este apasionante programa. Espectacular la cátedra histórica que nos ha dado el profesor. Gracias por estar con nosotros, gracias por suscribirte. Si te ha gustado este video, dale like. Si te ha gustado este video, compártelo con muchas personas. Es tiempo que se conozcan las verdades. Recuerden, las normas jurídicas llegan a ser estímulos conductuales para las personas. Es interesante la libertad de conciencia y es interesante la libertad de culto. Hasta una próxima entrega. Y no te olvides, aquí trabajamos nosotros con la mente, con el corazón y con fe en Jesucristo. Ministerio Alcanzando Naciones. Sé parte de esta experiencia sobrenatural.